Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que a un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Estas leyes fueron propuestas alguna vez por el gran escritor Isaac Asimov, básicamente para organizar y unificar toda la ficción que él estaba construyendo alrededor de una ciencia que se conocía como la robótica. Dentro de esta serie, él empezó a vincular una serie de artículos y también cuentos como Robbie, Yo Robot y otros tantos. Pero con el paso del tiempo, esta temática se volvería en uno de los tópicos de la ciencia ficción y hoy hablaremos de nada más y nada menos que una serie titulada Mejores que nosotros. Saludos, queridos y queridas ficcionautas que ya se conectan, se van conectando, van llegando. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, después de un larguísimo receso, volvemos a este espacio. Le hemos cambiado un poquito los nombres. Ahora ustedes lo van a encontrar como los expedientes del área 77B. Entonces, para que no se alarmen, ese es el nuevo rótulo que va a tener este espacio, los expedientes, pues porque estamos abriendo un folio de investigación. Y bueno, muy contento nuevamente de retomar actividades. Un saludo para Lisette, que se conecta, que esperemos que pueda escuchar, y también para el maestro Rubén Andrés Martínez. Muchas gracias por los buenos deseos. Bien, espero que si ya la vieron, de pronto repasen cosas. Si no la han visto, esa serie es muy recomendada. Es una serie del año 2018 que se vincula al catálogo de Netflix, más únicamente en el año 2020. Ahí la pueden encontrar por si les interesa. Es una serie muy particular, como ya lo había anunciado, es una producción rusa y digamos que a veces el catálogo de Netflix incorpora otras maravillas, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de esta serie y para ello entonces ya preparamos acá nuestra presentación. Básicamente la serie es desarrollada, creada por Andrei Shukovsky, conocido básicamente por otras series como Guardias de la Noche y Guardias del Día, que es una serie de libros como de fantasía que vinculan a vampiros y hombres lobo y demás, ¿no? O sea, como Crepúsculo más ruso, ¿no? Esta producción se lleva a cabo o es una coproducción de lo que es la productora Yellow, Black and White y Sputnik Vostok, ¿no? Son dos casas de producción de Rusia para el canal estatal de allá y de cierta manera es un producto muy bien desarrollado, o sea, es una producción muy impecable, unos efectos maravillosos, una atmósfera que de cierta forma lo va como captando a uno, ¿cierto? Y pues de qué va, ¿no? Básicamente pues la historia nos lleva como a un futuro donde los androides ya se han incorporado a la sociedad. Ya las personas pueden adquirir estos androides para su servicio, inclusive pues para las personas de tercera edad pues es un buen acompañante. También pues en algunas labores domésticas, en labores cotidianas. Entonces ya los robots hacen parte de la vida cotidiana. La tecnología avanza a tal punto que ya todo es incorporado en el cuerpo, inclusive hasta el teléfono se incorpora en la piel.
digamos, ya puede recibir mensajes, etcétera. O sea, ya no hay ni iWatch ni esas cosas, sino que ya todo es básicamente a través de la dermis, de la piel. Y obviamente, digamos que en este universo, pues hay una gran compañía que es la compañía Cronos. Esa compañía Cronos, digamos que está a punto de firmar el contrato de su vida. Y ese contrato básicamente es un jugoso contrato con el ejército para crear, ¿no? Un ejército de droides y toda la cuestión. En ese punto, digamos que, como ustedes saben, ¿no? Siempre hay un detonante, entonces el detonante tiene que ver con un androide muy especial, un androide muy especial de nombre Arisa. Y este androide, digamos que es una rareza, es una anomalía que llega accidentalmente a Cronos, ¿no? Ella, digamos que de una u otra forma está en una parte especial donde tienen todos los robots, ¿no? Y pues como cosa rara, la curiosidad mató al gato, un par de aseadores de la empresa se topan con esta belleza singular y uno de ellos quiere ir más allá. Tanto así, pues que ella activa su protocolo de defensa y lo mata, ¿no? Y ahí empieza el detonante del asunto, ¿no? Detonante que nos va a llevar a empezar a armar las piezas para tratar de encontrar la respuesta a este complot. En la portada de la serie, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí, básicamente aparece el rostro de Arisa y también aparece el rostro de, digamos, el coprotagonista, ¿no? En este caso es un cirujano muy prestigioso que por cosas de la vida, que luego se van revelando, cae en desgracia y termina siendo básicamente un médico que trabaja en la morgue, básicamente haciendo autopsias, limpiando cadáveres, etc., ¿no? Trabaja en la morgue, o sea que cayó en desgracia, ¿no? Bien, antes de seguir con la serie, pues obviamente es bueno dar el tema del contexto, ¿no? Como ya lo habíamos dicho al inicio, Isaac Asimov, uno de los grandes nombres de la ciencia ficción, sobre todo de la primera etapa, lo que vamos a considerar como la edad dorada de la ciencia ficción, desarrolla, ¿no? Dentro de sus propuestas narrativas una manera, un sistema, un estamento para organizar la manera en que se incorporan los robots dentro de su universo. Ese estamento, ese código, lo denominó las leyes de la robótica y de cierta manera estas tres leyes que de cierta manera pues ya se han reevaluado y se han digamos como convertido en un debate bien interesante al respecto, pues hablan justamente de la relación que tienen los robots con los seres humanos, ¿no? Y en este punto, hasta dónde, ¿cierto? Digamos, estas creaciones humanas pueden llegar a atentar contra su mismo creador, ¿cierto? Esto no es nada nuevo, es un tema que se viene explorando, recordemos desde Frankenstein, ¿no? Frankenstein ya había planteado esta posibilidad, ¿no? Sí, recordemos que en Frankenstein la creación, ¿no? Busca a su creador, ¿no? Para que obviamente le dé, ¿no? Algo que él no puede tener, que es justamente el amor, ¿no? El afecto, pero el afecto de alguien similar a Frankenstein, ¿no? Y esto lo lleva obviamente pues como a toda esta cuesta épica, ¿no? Y de ahí para allá, pues obviamente van a empezarse a acumular. Por ejemplo, también recordemos al Golem, ¿no? Que es, digamos, como esta manera de verlo desde el punto de vista fantástico, eh, donde, de Gustav Merkin, ¿no? Donde básicamente vemos este ser creado a partir de materia orgánica que se activa, ¿no? A través de un mensaje, una palabra, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como esas formas de ver al androide, ¿no? Y ahí vamos a hablar un poquito de eso. Asimov desarrolla un relato que inclusive se convierte como en la base argumental de Mejores que Nosotros, que es Robbie, ¿no? Robbie
digamos que nos sitúa en un entorno muy particular. Básicamente es la relación que tiene una niña con su robot, ¿no? Digamos que están estableciendo un vínculo, una amistad muy particular. Sin embargo, el cuento también expone otro ítem bien interesante, que es justamente las relaciones familiares, en este caso con los padres, ¿no? Hay una madre que es demasiado dominante, una madre que de cierta forma ve con malos ojos esta relación, porque ella tiene el prejuicio de que las máquinas son malas. Su padre, en cambio, que es de un carácter pasivo, ve con buenos ojos esta relación, y esta tensión hace que obviamente el relato empiece a cobrar matices bien interesantes, ¿no? Eh, este relato se publica originalmente en un pulp que se llama Super Science Stories. Recordemos que los más populares son Astounding Stories, Amazing Stories, que son como los que de cierta forma gozan de mayor popularidad, pero también estaban otros menores como este, ¿no? Esta revista fue publicada por Popular Publications y duró básicamente entre 1940 a 1943, y nuevamente se vuelve a activar del 49 al 51. Eh, digamos que este proyecto empieza por una imprenta que se llama Fictioners, ¿no? Y básicamente, pues ellos tenían como una norma, ¿no? Pagar menos de un centavo la palabra escrita, ¿no? Entonces ustedes saben que en los pulp, y por eso, digamos, muchos de los escritores que fueron notables es porque de cierta forma tenían que encontrar la manera de publicar varios relatos, se les pagaba por palabra escrita, ¿sí? Entonces acá, imagínense, ¿no? Digamos, mientras Astounding y Amazing pagaban el centavo, aquí pagaban menos que un centavo, ¿no? Entonces, o te pagaban 3 centavos, ¿no? Entonces acá, digamos pues que el estipendio, el estímulo económico no era muy alto, ¿no? Eh, Al principio se contrata a Frederick Pohl, que es uno de los grandes escritores de la ciencia ficción. Inclusive Frederick Pohl es muy conocido por una novela que se llama Mercaderes del Espacio, ¿no? Que es una maravilla de novela, inclusive tiene una secuela. ¿Y por qué es una maravilla de novela? Porque nos habla de todo el tema publicitario, ¿no? Digamos que lo extrapola a esos universos del mañana, pero habla, por ejemplo, de la publicidad invasiva, habla de los jingles, habla de toda esta vaina, ¿no? De todos los artilugios de los que se valen esos artífices de la magia para producir en nosotros el deseo de compra, etcétera, ¿no? Entonces, Frederick Pohl es contratado como editor. Él tenía hasta ahora 19 años, ¿no? Él también participaba en las Astonishing Stories, y duró muy poco, duró hasta el 41, y después el cargo lo ocupó Alden Horton, que contrataría a Pohl como asistente de edición, ¿no? Entonces, en Super Science Fiction de 1940 aparece el reto Robbie, y como les decía, ¿no? Básicamente, bueno, como ustedes saben, en los años 40, la proyección de años futuros era aproximadamente 50 años, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, Philip K. Dick, los futuros de Philip K. Dick están ambientados en el 97, en el 98, ¿no? Pues cuando llama el 98 no pasó mucho, no mentira, sí pasó, ¿no? Celulares, etcétera, ¿no? Entonces, el futuro Asimov nos lleva al año de 1996, una compañía de robots fabrica androides, robots pero sin voz, ¿no? Y básicamente Gloria, una niña que es muy lista y activa, ¿no? Está jugando con su robot niñera, Robbie, ¿no? Es muy obediente y él está programado para cuidarla. Tiene inclusive o despierta sentimientos por ella, ¿no? Como decía, ¿no? La madre de Gloria, que es Grace, no ve esto con buenos ojos, entonces los quiere separar a toda costa. Está muy llena de prejuicios, ¿no? Y pues dice que Gloria debería jugar con niños normales, no con un robot niñera. ¿Qué pasa, no? Porque es una terrible, espantosa máquina. Y además, ella no soporta el que dirán, ¿no? Las personas que ven a su niña jugar con un robot, ¿no? Dios mío, ¿qué dirán los vecinos? ¿No? El papá no está de acuerdo con ninguna de esas, sin embargo, la voz es débil, ¿no? Entonces aquí estamos también hablando un poco
de un giro bien importante, ¿no? Porque acordemos que en los 40 la agenda estaba, digamos, particularmente dominante por parte de los hombres, ¿no? Entonces aquí hay un plot twist interesante, ¿no? Básicamente, ¿no? La idea es que esto obviamente genera la separación de Robbie y Gloria queda, digamos, desolada y triste, ¿no? Y es como se vuelven a reencontrar estos vínculos, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas ilustraciones de Robbie, ¿no? Y pues básicamente, noten mucho esta imagen, ¿no? Básicamente es este robot niñera, ¿no? Que eh, conoce, ¿no? A Gloria y, digamos que se deja, ¿no? Digamos, para así decirlo, como impregnar, ¿no? Se deja, digamos, se permite, ¿no? Construir este vínculo, ¿no? Como una máquina puede construir un vínculo con un ser humano, ¿no? Ahora, recordemos que el tema del robot en la ciencia ficción, en las películas, pues ha variado, ¿no? Dependiendo de la época, ¿no? Por ejemplo, si miramos Metrópolis de Fritz Lang, en Metrópolis, pues tenemos esta María, ¿no? Androide que crea Rodbang, ¿no? El científico loco, ¿cierto? Que básicamente la desarrolla para sustituir a la verdadera María, que era la líder de la clase baja, ¿cierto? Que quiere emancipar frente a la clase dominante. En los 50 aparece, por ejemplo, Gord, que es el robot de esta película, que inclusive tiene un remake, ¿no? El día que la Tierra se detuvo, ¿cierto? El remake con Keanu Reeves. Luego vendrían series como Perdidos en el Espacio, donde aparece Robbie the Robot, ¿no? Aparecen, por ejemplo, ya androides que se empiezan como a refinar, ¿no? Empieza al principio, obviamente, muy cercano al humanoide. Pero en los 70, por ejemplo, aparecen ya otras formas como Dewey, Huey y Louie, que son tres robots de formas como más geométricas, ¿no? De La fuga de Logan, ¿no? Que es como uno de estos films distópicos del momento. Westworld, o Mundo del Oeste, ¿no? Que inicialmente fue el filme que escribió y dirigió Michael Crichton, que hablaba de este parque temático de androides. Luego, por ejemplo, Citripio y Artuditu, que Citripio, por ejemplo, es un tributo al robot de Metrópolis. Johnny 5, también está, por ejemplo, el conductor de cabina del Vengador del Futuro. También está, por ejemplo, el Gigante de Hierro. Marvin, por ejemplo, que es un giro inesperado al tema de los robots, ¿no? Hecho por el maravilloso Douglas Adams, ¿no? Un robot reprimido, ¿no? con emociones negativas, ¿no? Los Transformers, por supuesto. También está Johnny 5, ¿no? De la película Cortocircuito 1 y 2. Entonces, según, ¿no? Las versiones, por ejemplo, también aparece en la lista Atom, ¿no? Que es este robot peleador, ¿no? En esa historia los gigantes de hierro, ¿no? ¿Sí? No, los titanes de hierro, no me acuerdo el nombre, pero esa historia, esa película está basada en un cuento de nada más y nada menos que el escritor de Soy Leyenda, ¿no? Y ahora se me escapa el nombre, ya se me acordaré, ¿no? Y por supuesto, pues también están los Jaegers, ¿no? Ya de gran tamaño, etcétera. Entonces, el robot ha tenido múltiples evoluciones. Richard Matheson, ¿no? O Richard Matheson, como lo quieran mencionar, ¿no? Richard Matheson, recordemos que es conocido por Soy Leyenda, pero también escribió este cuento corto en el que se basa esta película de Titanes de Hierro, ¿no? Bueno. Bien, ahí tenemos entonces, incluso hasta en la serie Star Trek, aparecen los Borg, ¿no? Que son organismos cibernéticos integrados. También aparece, por ejemplo, ya vehículos automatizados como el Auto Fantástico, etc., ¿no? Y bueno, obviamente este cuento de Asimov y las demás versiones de otros autores que han explorado el tema del robot han permitido que también la ciencia empiece a desarrollar maneras, ¿no? De lograr ese acercamiento. Entonces ahí ustedes ven en pantalla, ¿no? Digamos como una línea de tiempo que nos habla de algunas propuestas desarrolladas por los japoneses, los alemanes, los coreanos, los estadounidenses, los ingleses también, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, ahora sí, ¿no? Volvemos.
La serie, ¿no? La serie. Entonces el casting está integrado, bueno, son varios personajes, pero aquí vamos a hablar de los principales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a la actriz Paulina Andreyeva, que hace el papel de Arisa, ¿no? Y lo hace muy bien, obviamente, como siempre, técnicas actorales para crear esa imagen de robot. Está Kirill Karo, que hace las veces de George Safronov, que es, como les digo, el mejor cirujano de ese entorno, pero cae en desgracia, ¿no? Una situación que ya luego contaré. El otro personaje, casi que el rival antagónico de la serie, sería este actor, ¿no? Alexander Yustigov, que hace las veces de Víctor Toropov, ¿no? Toropov es como el director de esta empresa llamada Cronos. Luego está también Kirill Pulkin, que hace las veces de Parel Varlamov, que es un detective que trabaja en la unidad de crímenes cibernéticos y así como los decía en el cuento de Robbie, ¿no? Que estaba la mamá que es un poco como que no ve con buenos ojos el tema tecnológico, él es también uno de estos, ¿no? Digamos que no ve con buenos ojos el tema de los androides, es un vieja escuela, ¿no? Entonces, cuando se entera, ¿no? Del asesinato del empleado de la empresa, pues obviamente pone los ojos porque de cierta manera tiene que ver con esta corporación Cronos a la que él hace mucho tiempo le está echando el ojo, ¿no? Y hay otro actor también que es Alexander Kuznetsov, que hace las veces de Bars, ¿no? Bars va a ser un personaje también interesante porque es como otra de los ejes temáticos, ¿no? Y es justamente estas personas que se oponen a esa integración con los androides. ¿Mm? Bueno, ahora sí, ¿no? Entonces estamos en la empresa Cronos, ¿no? Y en esa empresa Cronos, pues Toropov tiene a su buen amigo, ¿no? Básicamente como la dupla creativa. El amigo es como el que se encarga de la programación, de hacer todas las diligencias, de toda la logística. Toropov simplemente es como el que se lleva el crédito y el que quiere pues a toda costa el asunto, ¿no? Ellos dos pues han trabajado en esa creación de androides y pues digamos que Cronos no es propiamente Toropov, sino que hay alguien más, ¿no? Digamos que está como el gran jefe, que es justamente el suegro de Toropov, y el suegro, pues digamos que desea y anhela que la empresa firme un contrato con el gobierno, ¿no? Y un contrato jugoso, jugoso, que le va a dar como la capacidad de mantenerse un buen tiempo. Entonces, en las juntas directivas, ¿no? Se propone o se le invita, ¿no? Que pues hay una licitación. Básicamente hay, pónganle unas 3, 4 empresas que van a competir por llevarse ese contrato. Como lo decía, pues digamos que Arisa aparece misteriosamente, o sea, llega como una suerte de obsequio, ¿no? Para Toropov. En un comienzo no se sabe quién la desarrolló, etcétera, simplemente aparece, ¿cierto? Y como les decía, ¿no? Digamos que, como siempre, ¿no? Mientras están allá discutiendo los grandes jefes, pues los empleados, ¿no? Se dan una vuelta y uno de ellos, pues la ve ahí, ¿no? Como que te cita y dice, oh, es un robot, eso no va a pasar nada, eso no hace daño, ¿no? Eh, Esos androides, digamos que tienen algo muy particular y es que, digamos, en la empresa, las paredes tienen un diseño muy particular y en el diseño hay unas columnas, ¿no? Unas columnas que les permiten recargarse, ¿no? Entonces ellas como que se paran en esa columna, se recargan, ella se estaba recargando, estaba tranquila y pues este empleado, ¿no? De cierta manera quiere sobrepasarse, automáticamente Arisa aplica su protocolo de defensa y pues, ¿no? Digamos que lo mata, ¿no? O sea, no mide, por así decirlo, digamos, su fuerza, lo mata y el compañero, digamos que también queda bastante asustado y eso hace que ella huya del lugar, ¿no? Digamos que ella por supervivencia básicamente empieza a activar como estos mecanismos, dice, yo no me puedo quedar acá, ¿cierto? Bueno, eh, mientras ella va haciendo su plan de fuga, mimetizándose en la empresa, tomando ropa de civil, etcétera, ¿no?
Por otro lado tenemos entonces a Safronov, ¿no? Safronov, digamos que trabaja en la morgue, como todo, pues obviamente ahí también se muestra mucho el tema de la corrupción y pasa, digamos, 24 horas y el cuerpo del empleado llega a la morgue de Safronov y de pronto recibe una llamada y la llamada es obviamente como, bien, no queremos tener problemas, desaparezca el cuerpo, no le haga autopsia, pásele de largo, ahí le mandamos un billete. El hombre dice, bueno, digamos que lo interesante de la serie es que poco a poco nos vamos enterando, ¿no? De cuál es como el arco de cada uno, ¿no? Y pues Safronov, digamos que tiene una vida muy particular, ¿no? Está, digamos, en una situación de divorcio, ¿no? La esposa ya tiene una nueva relación, la hija pequeña admira y adora a su papá, ¿no? El hijo mayor ya está en la adolescencia y está pues en ese conflicto, ¿no? De con quién me quedo, etcétera, cuando está buscando su propia voz. Y Arisa, en este plan de fuga, ¿no? Curiosamente, ¿no? Digamos, y no es casualidad, pues llega y se topa justamente con la hija Safranov, ¿no? Ese encuentro, digamos que va a permitirle a Arisa, ¿no? Digamos, entender, ¿no? Y comprender, pues, cuál es como su rol, ¿no? Digamos, como despertar, por así decirlo, su esencia, ¿sí? Este encuentro ocurre justamente cuando Safronov tiene que llevarse a la hija, pues, para la morgue, etcétera, porque nadie la puede llevar al colegio, ¿no? En este fotograma que están viendo ahí, podemos ver, ¿no? Justamente como esa integración, los robots caminando, la gente pues como muy tecnológica. Por ejemplo, no hay semáforos, sino que hay estas barras holográficas, ¿no? Que van indicando el paso a los vehículos. Y la arquitectura que se muestra en la serie es muy brutalista, ¿no? Básicamente como que si la pureza del material, ¿no? Todo es así, ¿no? Pues como para dar esa impresión de esos futuros, ¿no? Bien. En la morgue, Safronov pues tiene asistencia de un robot, ¿no? Todo el cuento, pues obviamente Safronov está como en ese punto de hastío de la vida, dice, no, yo qué hago acá, qué es esta vaina, no, pues ¿sabe qué? Voy a hacer algo irreverente, ¿no? Y pues comete una acción irreverente que es quemar toda la morgue, ¿no? Hacer un atentado contra la morgue. Y de ahí en adelante, ¿no? Lo que vamos a ver también es que Toropov tiene, por así decirlo, como una suerte de encargado de hacer la limpieza, ¿no? Digamos como una persona que mueve los hilos, ¿no? Para que de cierta forma encubrir crímenes, etcétera, ¿no? Entonces también habla mucho de eso, ¿no? Digamos como de la corrupción estatal, etcétera. Obviamente el detective, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Arisa con la hija de Safronov, ¿no? Que construyen una relación muy particular, ¿no? Inclusive ella le dice que juegue, que la acompañe, o sea, se convierte, digamos, pues como en esta compañía porque ella se queda sola todo el tiempo, ¿no? Bueno, el hijo de Safronov, ¿no? Digamos, como está en la adolescencia, pues solamente conoce a una chica que le mueve los hilos, ¿no? Le mueve el corazoncito. Y esta chica, digamos que lo va a conectar con Bars, ¿no? Bars, este personaje que de cierta forma administra un bar, ¿no? Por así decirlo, como en los márgenes de la ciudad, un bar clandestino, ¿no? Que es así todo oscurito, todo el cuento, ¿no? Bars, de cierta forma, es como un empleado de esta persona que mueve los hilos. Y la idea es que ellos, digamos, en algún momento, pues son contratados para crear pequeños motines, ¿no? Motines como anti-robots, muerte a los robots, etcétera, ¿no? Eh, el papá Safronov, que ya está en edad muy avanzada y no se puede defender por sí solo, pues tiene su dron, tiene su androide, y este androide tiene una falla, ¿no? Entonces, resulta que Bars le dice, bueno, si quieres hablar con mi hermana, entonces pues hay que traer algo, tienes que traernos algo. Y él dice, bueno, ¿no? Pues obviamente el corazón manda, entonces él va y se roba el androide del abuelo y lo lleva para que le hagan
todo este proceso de desarmado, etcétera, para exhibirlo como un trofeo, una lucha contra los robots, etcétera, ¿no? Eh, Obviamente el detective que está muy encima, ¿no? Ya le pone la pista, obviamente el chino, digamos que se deja pillar de una cámara y la cámara capta todos los detalles, entonces, ¡pum!, ¿no? Lo pichan ahí, entonces Afro también se empieza como a preocupar, como así, de chino pendejo que fue lo que hizo, ¿cierto? Y ahí se empieza a complejizar la cosa, ¿no? Se complejiza, ¿no? A tal punto que también intervienen otros personajes, por ejemplo, una chica que tiene un cáncer terminal y que de cierta manera crea un vínculo bien interesante a nivel narrativo porque ahí nos damos cuenta cuál fue la situación que llevó a Safronov a caer en desgracia, ¿no? Porque siendo el mejor cirujano de todo Moscú, de toda la zona, pues como así que termina siendo médico de una morgue, ¿no? Bueno, ahí va el asunto. Mientras tanto, en la delegación, en la unidad de crímenes cibernéticos, ¿no? El detective, en compañía de su compañera, empiezan, digamos, como a indagar, y dan cuenta de que el robot, el algoritmo de programación, está encriptado en un dialecto que obedece a los caracteres japoneses, a los kanjis, ¿no? Una especie de hiragana digital, ¿no? Y ahí empiezan como a indagar y a tener contacto con una persona cercana a quien desarrolló a Arisa, ¿no? Entonces, Arisa es única y la idea es cómo pueden, ¿no? Digamos, desencriptar este código para poder crear, ¿no? Otras Arisas más, ¿no? Entonces, ahí es donde está también como el truco del asunto, ¿no? Bueno, Varlamov, ¿no? El detective, Varlamov, perdón, el detective, digamos que al principio es testarudo, etcétera, pero luego se alía con Safron, ¿no? Empiezan como a construirse ahí una afinidad particular. Y como les digo, sobre todo es porque Varlamov quiere intentar a toda costa, digamos, crear un caso, construir un caso contra Cronos, ¿no? Digamos que no ve con buenos ojos a esta compañía, etcétera. Toropov se vale lo que sea porque él quiere a juro todo esto. Además que Toropov tiene otra situación, ¿cierto? Y es que llevan una relación, tienen un matrimonio pues con la hija del presidente de la empresa Cronos como tal, ¿cierto? Pero esa relación está en un punto muerto, ¿no? Digamos que la, la chica ya no lo quiere, etcétera. Tienen inclusive un clon, un androide, una réplica del niño que perdieron, ¿no? Y ese niño conecta justamente con Safronov, ¿no? Digamos que ahí está también como el otro eje argumental del asunto, ¿no? Bien, el asunto es que todo va llevando a un embudo muy particular y en ese embudo entonces surge una oferta, ¿no? Y Toropov dice, mire, lo que usted quiera, simplemente vamos a hacer una campaña publicitaria, usted trae a su familia, ahí está por ejemplo la esposa, regañadientes, obviamente acepta la cuestión, ¿no? Pero la esposa también ve con malos ojos esta relación porque inclusive Arisa también desarrolla sentimientos por Safronov, ¿no? Entonces aquí se vuelve una cosa muchísimo más compleja, ¿cierto? Y hacen esa campaña publicitaria, obviamente, ¿no? La gente queda encantada con esto, ¿no? Inclusive en un picnic en el parque, todos compartiendo, debatiendo, qué bonito, ¿no? Pero digamos que pues esto se empieza a salir de las manos, ¿no? Por así decirlo, porque mantener esta fachada va a ser un poco complejo, ¿no? Y esta persona que mueve los hilos también tiene, digamos, como uno de sus conocidos que en algún momento también fue policía, entonces se mete y se vuelve como el topo, el que va dándoles la ubicación de esa prueba, el que va diciendo los pasos, etcétera. Entonces, así las cosas, ¿no? Digamos que el panorama empieza como a cerrarse, ¿no? Digamos, se empieza a ver como un callejón sin salida para Safronov, ¿no? Digamos que no tiene otra opción más que entregar a Arisa y que la clone y todo el cuento. Bueno. En sí,
Lo particular del asunto es, ¿no? Cómo se empiezan a ver esos matices, ¿no? Los matices, por ejemplo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, digamos, también eh, político, activista, ¿no? Y también cómo esto impactaría la vida familiar, ¿no? Es básicamente el asunto, ¿no? Y digamos que acá la tecnología simplemente cumple un papel más de facilitador, porque todo básicamente se centra es justamente en cómo Arisa crea vínculos, ¿no? Inclusive hay un momento donde Arisa solicita o pide, ¿no? Que básicamente solo lo puede controlar una persona, en este caso la hija Safronov, ¿no? Ya después cambia el control a Safronov, etcétera. Y cómo este control hace que ella, obviamente, de la vida misma, pues protegerlos a ellos, ¿no? Eh, es bien interesante, digamos, cómo este vínculo se va desarrollando, es bastante, digamos, yo lo llamaría como muy orgánico, ¿no? Se va gestando, digamos, episodio tras episodio, ¿no? Y se va sintiendo también, digamos, como muy contenido el asunto, ¿no? Bars, inclusive, es una persona que en un momento dado, pues, se siente o tiene como esa mirada muy marcada, digamos, como mmm, muy extremo, ¿no? Muy extremista, básicamente muy radical, pero también, ¿no? Empieza, pues, digamos, como a mirar, ¿no? Hasta dónde puede aguantar, ¿no? Esa situación. Eh, Además que Bars también pasa por otras situaciones, ¿no? Como la muerte de un amigo cercano, etcétera, los secretos que se van develando, almacenando, ¿no? Y pues todo lo que él va soportando también como protagonista, ¿no? Bars inclusive conoce o tiene una chica encargada, una programadora, ¿no? Que es justamente la que se va a encargar, ¿no? De extraer, ¿no? Toda la memoria de Arisa para que de este material se puedan construir la programación base de las siguientes, ¿no? Entonces, más o menos eso es como el truco. Esta chica programadora, como les comentaba, pues tiene esa situación, ¿no? El cáncer terminal. Y Safronov, ¿no? De alguna manera dice, se puede controlar, se puede operar. El asunto es que la operación es difícil. Pero adivinen, ¿no? ¿Quién puede hacer esto posible, ¿no? Arisa. Arisa tiene, digamos, todos los componentes, ¿no? Programáticos para poder desarrollar una operación tan delicada como esta, ¿no? O sea, Arisa lo puede todo, ¿cierto? Y por eso se vuelve tan el objeto del deseo de la serie, ¿no? Bien interesante ese asunto, ¿no? Este muchacho, como les digo, pues se debate, pendulea de un lado va a otro, no sabe si apoyar al papá o quedarse con ellos o tener su... Obviamente, digamos que el péndulo, ¿no? Apunta obviamente hacia la chica, ¿no? Porque la que de cierta forma como que le despierta nuevamente, ¿no? La chispa de la vida del muchacho, ¿cierto? Ahí vemos, por ejemplo, ya las escenas, ¿no? Que está como culminando la serie, por así decirlo. Y ahí vemos entonces a Arisa cuidando a la pequeña, ¿no? Inclusive le hace vocecita, etcétera, ¿no? Es una serie muy bien desarrollada, ¿no? Ahí tenemos a Toropov, ¿no? Que de cierta forma, como les digo, su único deseo es justamente, ¿no? Quedarse con ese contrato, inclusive quiere quedarse también con Cronos, ¿no? Digamos, volverse la cabeza dominante, o sea, hay una ambición, ¿no? Por parte de él, ¿no? Safronov, ¿no? Simplemente quiere retomar su vida, ¿no? Inclusive si su esposa vuelve a él, mejor, buenísimo, pero si no, ahí déjenme y no me jodan, ¿no? Pero bueno, Arisa viene para complejizar la vida, ¿no? Ahí está en este fotograma, en esta imagen, estamos viendo justamente cuando a través de una imagen holográfica, ¿no? Él empieza a examinar, ¿no? Las cadenas y todas las conexiones neuronales que le permitirían, ¿no? Hacer justamente esta operación. Eh, Además que, por ejemplo, el padre de Safronov también añora, ¿no? Justamente esos tiempos en los que su hijo era respetado, ¿no? Era, digamos, como les digo, era el mejor cirujano de Rusia, ¿no? O sea, el más capacitado para hacer las cosas, ¿no? Pero no diré la situación, pero la situación lo lleva a ese punto, ¿no? Bueno, pues
digamos, es una serie muy recomendable. La idea es que si le pueden echar la gafa, háganlo, no la dejen pasar. Si mal no sé, son 8 episodios, 10 episodios, pero está muy bien hecha, muy bien construida. Como les digo, tiene todos estos elementos propios de la teoría asimoviana y también pues todas esas series como de ficción, ¿no? Digamos, futurologista, ¿no? Anticipando el futuro, etcétera. Ahí tenemos al director y a Safrona ahí actuando, ¿no? Arisa también haciendo los suyos. Como siempre, ¿no? Al final de la serie hay muchos bloopers, ¿no? Que van mostrando pues cosas de la filmación. Muy entretenida, muy bien desarrollada, entonces espero que la puedan ver nuevamente, ¿no? O si no la han visto, dense la oportunidad. Y bueno, pues muchísimas gracias a los que acompañaron este nuevo reencuentro de actividades. Vamos a mantener el ritmo, vamos a ver cómo la sorteamos, pero la idea es que entonces ya volvimos nuevamente, ¿no? Para charlar un poco sobre estas cosas, ¿no? Abrir un poco el expediente. Eh, no sin antes, ¿no? Digamos, indicarles pues que nuestra próxima cita, vamos a hacerlo el 24 de enero, sí, 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 la dentro de 8 días, ¿no? Vamos ahí un poquito como agilizando mientras retomamos actividades. Y en nuestro próximo encuentro vamos a ir a un expediente muy interesante, que es un libro muy particular, una carta de amor a todo el tema del takusatsu, a todo el tema de los kaijus, a todo el tema de Pacific Rim, la Sociedad por la Preservación de los Kaiju, del escritor John Scalzi. John Scalzi, recordemos, pues es uno de los que firma varias historias de Love, Death and Robots, en particular la aplicación que muestra los finales de Hitler, la historia de los robots, ¿no? Y otros tantos, ¿no? Entonces es un escritor bien interesante que vale la pena echarle la gafa. Entonces vamos a hablar de este libro la próxima semana. Y por lo pronto quiero agradecer a Lizeth Torres, a Rubén Andrés Martínez, a Alejo Palma, a Carlos Clavijo, a mi hermanito Daniel Mauricio Grey, saludos bro, a Hernán Díaz y a Jorge Blanco, gracias por estar aquí presentes y ya saben, empiecen a replicarlo y pronto ya estará subido en YouTube para que la compartan, la divulguen y sigamos creciendo en este espacio. Por lo pronto cerramos el expediente del día de hoy. Muchísimas gracias y como siempre, feliz resto de miércoles, feliz resto de semana y nos veremos prontamente. Chao, amigos.